La verdad es que te digo, Jesús, que estoy muy impresionado por el auto, la resolución judicial que ha sacado la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que es, como sabéis, ya es público, supervisa la labor del juez Juan Carlos Peinado. En Moncloa hubo un momento decisivo donde se temieron ya que era inevitable que Begoña Gómez fuera a ser juzgada por un tribunal popular con la carga que eso implique. Fue cuando en diciembre pasado esa sección 23 avaló la investigación por malversación a Begoña Gómez con la falta de indicios que yo creo que hay en esa causa. Diciendo cosas en un auto el señor Vergés como que era la primera vez que una asistenta de una mujer del presidente del gobierno o asistente no era experto en protocolo. Eso es una flagrante mentira. Y así se sostuvo la investigación por malversación. Y esto es muy importante, porque si no hay malversación, no hay jurado popular. La malversación arrastra al resto de delitos al jurado popular. Entonces, ¿dónde está nuestro sistema garantista que no ha controlado los desmadres del juez Peinado? Yo creo que hay que insistir mucho en el trabajo de esa sección 23, que por otra parte es una sección muy beligerante con este gobierno, porque aprovechó un caso de disturbios en Madrid en una manifestación para impugnar y llevar al Constitucional la ley de amnistía. Probablemente la ley de amnistía, que es lo que más ha molestado a los jueces conservadores de este país, de todas las decisiones que ha tomado este gobierno. Un abrazo. El gobierno cree que el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez es un ensañamiento, es anómalo, un despropósito, y el PP responde que se pueden discutir algunos párrafos del auto, pero que eso no convierte en inocente a la esposa del presidente del gobierno. El gobierno cree que no es casual que Begoña Gómez tenga que entregar su pasaporte justo el día que comparece Sánchez. No puede ser esta persecución, que es claramente política, con este ensañamiento. Es un despropósito, sinceramente lo digo. Un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo. Que hay una mujer que no ha hecho nada de nada y que las organizaciones ultraderechistas que actúan como acusaciones populares le están pidiendo 28 años de prisión. El PP lo admite, un poco. Se puede discutir la proporcionalidad de alguno de los párrafos. La referencia al señor Peinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para nada convierte a la investigada en inocente. Además, a Vox tampoco le suena tan raro lo que dice Peinado. Hay también algún policía corrupto, eso es evidente, lo hemos visto con la UDEF, y hay algún policía que obedece órdenes. Peinado sí ha logrado lo imposible. Ha puesto de acuerdo a la izquierda. Y cuando Begoña Gómez preguntó de qué se le acusaba, le respondió que de todo desde que es mujer del presidente. Si la justicia funcionase, el señor Peinado o el señor García Castellón estarían en la cárcel. Que hay términos para acusarlo de prevaricación. El PSOE añade que sería incomprensible que el Consejo no expedientara a Peinado, pero el sindicato ultra Hazte Oír lo ve justo al revés. No es un ataque a un juez. Pretenden doblegar la independencia judicial. Bolaños tiene otra versión. Cada semana organizaciones ultraderechistas nos interponen decenas de querellas. De vez en cuando, alguna, pues en algún procedimiento, en algún juzgado, pues se empieza a tramitar. Porque se intenta acabar con nosotros a base de querellas falsas por parte de ultraderechistas. Por tanto, claro que hay una persecución política. Y añade que para colmo de filtración, la prensa se habría enterado de este auto antes que los propios imputados. Que el Consejo General del Poder Judicial inicia el proceso para expedientar al juez Peinado. El voto de la presidenta fue decisivo para el desempate y ahora queda todo en manos de un juez. A ver, cuéntanos cuál es el proceso, Irma. Sí, será Ricardo Conde, que es el promotor de la acción disciplinaria, quien tendrá que decidir si hay motivos suficientes para abrir ese expediente sancionador al juez Peinado o si por el contrario se debe archivar esa investigación. Lo que ha hecho la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial es enviarle el auto que este sábado dictó el juez Juan Carlos Peinado por si las expresiones que se contienen referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran constituir una falta grave. Hay que recordar que estas faltas llevan aparejadas una sanción que sería una multa de entre 500 y 6.000 euros y ahora pues con ese auto sobre la mesa el promotor de la acción disciplinaria tiene que decidir si abre o no esa investigación previamente escuchando al propio Peinado, que tendrá que tomarle declaración. La reunión que celebraron ayer de urgencia, la comisión permanente, hubo un empate entre el bloque
progresista y el bloque conservador de magistrados que integran esa comisión, y fue el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló el que desempató esa votación y finalmente decantó la balanza hacia remitir el auto para valorar si había que abrir o no un expediente disciplinario. Los magistrados conservadores emitieron un voto particular en el que decían que no estaban de acuerdo con esa decisión porque suponía entrometerse en una competencia legítima que tiene la Audiencia Provincial de Madrid y también entrometerse en la independencia judicial. Ahora los tiempos los va a marcar también la próxima jubilación de Peinado, que como sabéis es el 27 de septiembre, y habrá que ver si para entonces se ha podido ya tomar una decisión sobre si se abre o no ese expediente y si se envía a la comisión disciplinaria. Lo que nos dicen fuentes del Consejo es que por lo ajustado de los tiempos es prácticamente imposible que ese expediente se pudiera tramitar. Saltaba la noticia justo en el tramo final del programa. Es verdad que nosotros dijimos, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido expedientar a Peinado. No es así. O sea, en realidad lo que es, abre el proceso que podría terminar en un expediente contra el magistrado, siempre y cuando se cumplan los plazos, porque no olvidar esa fecha, el 27 de septiembre, que es cuando se jubila. Sí, y además lo hace incluso con la oposición de vocales conservadores. Yo, con el tema de Peinado, siempre me pregunto quién vigila a los vigilantes. Es decir, a cualquiera le puede tocar la desgracia de que caer en un juzgado y que haya alguien como el juez Juan Carlos Peinado que instruya su caso, ¿no? Porque la ciudadana Begoña Gómez tiene recursos para defenderse, tiene un gabinete de comunicación en Moncloa para trasladar un mensaje, pero hay ciudadanos que también se han tenido que enfrentar al juez Peinado o que se han tenido que enfrentar a la inactividad del juez Peinado porque se estaba ocupando en el caso de Begoña Gómez. Pero yo quiero destacar en este caso quién ha controlado al juez Peinado. Ahora estamos hablando del Poder Judicial, de lo que ha tardado, de las resistencias internas dentro del Poder Judicial por una cuestión que tiene que ver con un comentario que ha hecho sobre los policías, no por otra cosa. Sí. Pero ¿y sus decisiones en fase de instrucción? Este es un sistema garantista que tiene una segunda fase de instrucción, que en este caso es la Audiencia Provincial, le ha tocado la 623, y revisando las decisiones que iba tomando el juez Peinado. Muchos creen que ha puesto importantes cotos a esa instrucción. Yo no lo creo. Evidentemente que no podía investigar en Europa porque había 2 informes de la UGO que decían que no había ningún delito. Era inadmisible. Los jueces que revisaban sus decisiones, con el señor Enrique Jesús Vergés al frente, que es el ponente de la mayoría de los autos sobre las resoluciones de Peinado, las que lo revisan, pusieron algunos cotos a auténticos desmadres e imputaciones basadas incluso en tergiversaciones de testimonios. 2 veces ha cambiado Peinado lo que han dicho los testigos para poder llegar a una conclusión que él quería. Eso es gravísimo, nadie lo ha castigado, pero nadie ha frenado esa investigación auténticamente huérfana de indicios. Por ejemplo, en Moncloa hubo un momento decisivo donde se temieron ya que era inevitable que Begoña Gómez fuera a ser juzgada por un tribunal popular con la carga que eso implique. Fue cuando en diciembre pasado esa sección 23 avaló la investigación por malversación a Begoña Gómez con la falta de indicios que yo creo que hay en esa causa. Diciendo cosas en un auto el señor Vergés como que era la primera vez que una asistenta de una mujer del presidente del gobierno o asistente no era experto en protocolo. Eso es una flagrante mentira. Y así se sostuvo la investigación por malversación. Y esto es muy importante, porque si no hay malversación, no hay jurado popular. La malversación arrastra el resto de delitos al jurado popular. Entonces, ¿dónde está nuestro sistema garantista que no ha controlado los desmadres del juez Peinado? Yo creo que hay que insistir mucho en el trabajo de esa sección 23, que por otra parte es una sección muy beligerante con este gobierno, porque aprovechó un caso de disturbios en Madrid en una manifestación para impugnar y llevar al Constitucional la ley de amnistía. Probablemente la ley de amnistía, que es lo que más ha molestado a los jueces conservadores de este país, de todas las decisiones que ha tomado este gobierno. Yo creo que la respuesta de si se enriqueció, pues la respuesta es no. Si cobraba 4.000 euros al año por un máster sobre algo que ya hacía antes de que su marido fuera presidente del gobierno y la cátedra era gratis. Si la financiación era para poner en marcha instrumentos para que las empresas en España pudieran desarrollarse, si no ha sacado ni un duro de ese nombre que por otra parte puso ella, si cumplió para el registro de esa marca las instrucciones porque correo electrónico se ha acreditado que le dieron. Es decir, yo creo que la acusación está absolutamente retorcida. Por eso la Fiscalía
que es garante de que se cumpla la legalidad, no acusa, y estamos sosteniendo esta causa bajo, y en eso tiene razón el ministro Bolaños, la acusación de unas organizaciones ultras que se personan en todas las causas que afectan al PSOE, al gobierno, y han dado con el juez Peinado. Ya está. Y como digo, con el apoyo inestimable de la sala que tenía que revisar sus decisiones, a la que yo sé que esto es difícil de entender, pero le confiero una especial relevancia en que todo esto haya llegado a donde ha llegado. Si es que, ¿por qué se acusa de malversación a la mujer del presidente del gobierno? Pero a la mujer del presidente del gobierno, pero si es un cargo que no depende, que la contratación no depende de ella siquiera, es que es un disparate. O sea, es que ¿quién ha malversado fondos? La mujer del presidente del gobierno ha malversado fondos en el caso de que se hubiera destinado una asistente para labores que no son las propias, y que eso sí estoy de acuerdo, había que definirlas mejor para ella y para los anteriores, solo que ella ha tenido la mala suerte de que se va a sentar en un banquillo con una acusación de 24 años y los demás ni siquiera han sido investigados, cuando tenían 1, 2, 3 asistentes y por supuesto ninguna se dedicaba o era experto en protocolo. Yo creo que los datos, los delitos son tan extravagantes como cuando se le intentó acusar de intrusismo, que era un delito que estaba ideado para aquel que se ponía una bata de médico, por ejemplo, y no había ejercido en su vida. O sea, intrusismo profesional. Yo creo que este juicio está cantado, que ya está decidido de antemano, que va a ser juzgado y que veremos lo que pasa, pero que la instrucción en cualquier caso no se sostiene para llegar donde ha llegado de ninguna manera. Pero ¿quiénes son los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para decir que tiene que contratar un funcionario de protocolo? La verdad es que te digo, Jesús, que estoy muy, muy impresionado por el auto, la resolución judicial que ha sacado la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que es, como sabéis, ya es público, supervisa la labor del juez Juan Carlos Peinado. Este auto revela de quién es la autoría intelectual realmente, si de Peinado o de los magistrados que hacen el auto, que son los magistrados de la sección 23. Y queda claro que lo fundamental aquí es que la autoría intelectual de sentar a Begoña Gómez en el banquillo y a Cristina Álvarez es de los magistrados de la sección 23. Yo no he visto auto donde se pierda ya definitivamente el respeto más elemental por, en este caso, la figura de la presidenta, una figura que es la esposa del presidente de gobierno. La tratan realmente como si fuera una delincuente, en términos literales. Y luego vienen a decir lo siguiente: hombre, si la mujer del presidente de gobierno quería contratar a una persona, no se entiende que contratara a su amiga íntima y no a una funcionaria de protocolo. Pero no ha habido mujeres de presidentes de gobierno que han tenido amigas íntimas en este país, desde Carmen Romero, pasando por Sonsoles, la mujer del presidente Zapatero, Viri, la mujer de Mariano Rajoy. No ha habido mujeres que han tenido la necesidad de contar con gente de confianza. Es un cargo discrecional. Pero ¿quiénes son los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para decir que tiene que contratar un funcionario de protocolo? ¿Dónde está escrito? Pues dicho queda, Ernesto. Escrito? El juez Juan Carlos Peinado admitió una denuncia de Manos Limpias, que Manos Limpias reconoció que podía basarse en noticias falsas contra Begoña Gómez. El juez Peinado llegó a saltarse su propio secreto de sumario para dar información a una de las acusaciones. El juez comunicó que citaba a Begoña Gómez en una campaña electoral. Fue incluso a la Moncloa a preguntarle a Pedro Sánchez si era el marido de Begoña Gómez. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. El juez comparó a Pedro Sánchez con Fernando VII. El juez ha sido corregido por la Audiencia de Madrid, que avaló parte de su investigación, pero le anuló imputaciones, le anuló un registro y tuvo que ponerle por escrito que no todo vale. El abogado de Manos Limpias renunció al caso al ver en él fines políticos. El juez Peinado amplió su instrucción y la defensa alega que ha sido una investigación prospectiva, que no sabía en cada momento por qué estaba investigando en concreto a Begoña Gómez. El juez mandó traer una tarima para quedar por encima de Félix Bolaños al interrogarlo. Quiso imputar al ministro y el Supremo le dijo que no había ningún indicio contra él. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no. Este fue el interrogatorio con Bolaños. La UCO, cuyos informes a menudo se leen como si fueran sentencias, ha dicho que la cátedra de la Complutense se creó según la norma y no ve ingresos opacos en las cuentas de la mujer del presidente. Aquí, según la UCO, se está investigando una facturación de 17.000 euros, no son 4,4 millones. Mientras otros procesos van a otra velocidad, algunas decisiones de Peinado han agitado la agenda política en momentos clave. Ahora el juez envía a juicio con jurado popular a la mujer del presidente del gobierno y le retira el pasaporte, alegando riesgo de fuga de la mujer del presidente del gobierno, en una escapada de la que dice que podrían ser cómplices los agentes de la Policía Nacional. Nos parece una auténtica barbaridad que un juez de instrucción, a través de una resolución judicial, haya podido insinuar que los policías nacionales podemos ayudar a una persona, en este caso la mujer del presidente del gobierno, a evadirse de la acción de la justicia. Hay un malestar unánime entre los sindicatos policiales. Hoy se reúne el Poder Judicial para decidir si expedienta a Peinado, para decidir si se ha pasado ahora, al final ya de su instrucción. Será interesante comprobar el criterio del Poder Judicial, que pide respeto en cada declaración política y que este mismo año, por ejemplo, ha archivado el expediente contra un juez que en sus redes sociales llamó barbigoña a la mujer del presidente del gobierno, por aquello de la independencia judicial. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Bueno, yo creo que no solo es el caso Peinado, ¿no? Creo que también ya lo he llamado caso Peinado cuando debería decirse caso Begoña Gómez, pero se ha convertido en el caso del juez, porque es un juez que se ha convertido en justiciero y efectivamente está dando balón de oxígeno al Partido Socialista, que se sentía cercado por casos en los que tiene menos justificación, como es el caso Zapatero o el caso Ábalos-Koldo Cerdán. Pero es que también está el caso del hermano. En los dos casos que tienen que ver con la familia del presidente hay claramente, o parece por lo menos, y hay muchos datos para afirmarlo, que hay una utilización de la justicia cuando menos cuestionable, sino directamente torticera e interesada en un fin político que se acerca al presidente del gobierno y con él a todo el Ejecutivo. Yo creo que efectivamente, como dice Pablo, vamos a ver una montaña rusa, pero sí que es cierto que entre el electorado de izquierda ya empieza a haber un caldo de cultivo muy generalizado de el uso de la justicia y el uso de todos los mecanismos institucionales, desde el empresariado hasta la policía, pasando por los medios, para intentar hacer caer un gobierno que desde el inicio se le ha llamado ilegítimo. Y se ha repetido una y otra vez esa máxima de Aznar, que incluso llegó a reiterar el otro día, de el que pueda hacer que haga. Y entre el electorado de izquierdas hay una sensación de que están haciendo todo lo que pueden para hacer caer al Ejecutivo. Y es cierto que Peinado lo que ha hecho, precisamente pasándose de frenada, es incluso ir más allá que el Partido Popular y la ultraderecha, porque les ha dejado sin argumentos para defenderle. Pero también hay que recordar que el Partido Popular tiene una estrategia que va en paralelo a esta estrategia judicial y mediática de intentar en el Senado abrir comisiones de investigación y utilizar el Senado como si fuera la Cámara de los Diputados, con lo cual es inconstitucional, y también el otro día intentó utilizar el Congreso para abrir un debate sobre si el presidente debería disolver las Cortes, lo cual también es inconstitucional porque existe la moción de censura para hacerlo. Lo tumbó la mesa y se lo ha llevado al Senado. Sí, efectivamente, se lo han llevado al Senado y Feijóo dice al señor Sánchez que es un cobarde por no disolver las Cortes, cuando el cobarde es él, cuando no presenta la herramienta constitucional que existe para provocar ese efecto, que es la moción de censura. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una coordinación generalizada por tierra, mar y aire para hacer caer al gobierno, no para presentar un proyecto de gobierno mejor o alternativo, sino simplemente porque desde el principio, y repito, no en esta legislatura, sino en las dos legislaturas últimas, se ha dicho que es un gobierno ilegítimo. Y eso cala en el electorado de izquierdas, que dice, bueno, puede que algunos casos del PSOE efectivamente sean injustificables, pero también hay muchos que son claramente una utilización de los poderes para hacer caer al gobierno.